en la mayoría de las economías en Estados Unidos, en la zona euro, en parte de la economía más grande, en este caso de Brasil, se observa una contracción, una caída de la actitud de los consumidores. Lo mismo se observa acá en el caso de la actitud de las empresas. Estos indicadores muestran hay un cierto temor acerca de las compras por parte de los consumidores y por parte de las empresas. Hay un temor, la actitud de los empresarios nos muestran que hay un temor acerca de la ejecución de los proyectos de inversión en el futuro. Entonces, estos dos indicadores nos anticipan cuáles podrían ser las perspectivas en la economía mundial, y estos factores explican del por qué las economías de América Latina y del mundo van a experimentar una caída importante en crecimiento en esta gestión. Eso es en cuanto al crecimiento de las economías. Hay una contracción bastante importante y los países de la región no son la excepción. Ahora bien, ¿cuáles son, digamos, cuál es uno de los problemas que está generando bastante discusión en el contexto actual? Y es que hay un crecimiento bastante significativo de los precios de la canasta familiar, que lo conocemos en general como la inflación, y el papel de la política monetaria. En este gráfico observamos las tendencias de la inflación subyacente y su distribución en los países. La línea azul nos muestra la media de la inflación subyacente para todos los países del mundo, mientras que la línea roja nos muestra la mediana de la inflación. Acá claramente se observa que tanto la media como la mediana de la inflación subyacente ha venido experimentando una tendencia bastante creciente, un crecimiento bastante significativo acá a partir del año 2021. La mediana, pues, aquí se observa en términos de la mediana un crecimiento bastante significativo. En las economías avanzadas, pues la inflación alcanzó las tasas súper elevadas desde el año 1982. Históricamente no se había registrado tasas de inflación superiores al 6%, en algunos casos sobrepasando los dos dígitos. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿cuáles son los factores que explican este crecimiento acelerado de los precios? En este gráfico observamos la respuesta a esta pregunta. En economías avanzadas, el año 2022 y parte del año, bueno, en este caso históricamente desde el año 2020, desde el año 2000 al 2022, los shocks de oferta son sumamente importantes para explicar el crecimiento de la inflación. En el año 2022 no es la excepción. Aquí las barras de color rojo son los shocks de oferta, es decir, perturbaciones que enfrentan las empresas son los que explican del por qué los precios y la inflación tiende a crecer. ¿Qué sucede en las economías emergentes? Ese patrón se repite en gran parte de la historia del año 2000 al 2022. Los shocks de oferta son importantes y en algunos periodos, como acá, en el 2004 al 2008, los shocks de demanda también son importantes. Pero en el caso particular del año 2022, los shocks de oferta también son importantes para explicar del por qué los precios y la inflación en general se ha ido disparando en el año 2022. ¿Cuáles son entonces? Bueno, esos son los factores. Fundamentalmente la inflación se debe a shocks de oferta. Lo que no significa que los shocks de demanda no importan, sino que en este gráfico estamos observando que los shocks de demanda, si bien contribuyen al crecimiento de la inflación, esta no es cuantitativamente muy significativa en comparación a los shocks de oferta. En este gráfico observamos que la inflación ha sido también propulsada por los alimentos y los combustibles.
Observamos por regiones, en el África subsahariana, en Asia y Pacífico, en Europa, en Medio Oriente y Asia Central, y en la región de América Latina. ¿Qué patrón observamos acá? Y es que las barras de color azul, que corresponden a la energía, transporte y vivienda, y las barras de color rojo corresponden a los precios de los alimentos, son los dos factores que han explicado del por qué la inflación ha experimentado un crecimiento bastante significativo. Obviamente acá otros factores también son importantes, pero en menor magnitud. Estos son, digamos, las causas del crecimiento acelerado que estamos observando y que hemos observado desde el año pasado acerca de los precios de los alimentos. En este gráfico observamos acerca de, permítanme, en este gráfico observamos que la inflación ha aumentado más rápido y de manera persistente de lo que se preveía a inicios del 2021. En las economías avanzadas, la inflación alcanzó a tasas elevadas, como les mencionaba hace rato, desde los años 80. Aquí las líneas de color amarillo son las economías de mercados emergentes y en desarrollo, en la que están inmersas gran parte de las economías de América Latina, mientras que la línea azul es toda la economía mundial y la línea roja corresponde a la inflación de las economías avanzadas. La línea roja, las líneas continuas muestra la inflación que se prevé en octubre del 2022. Una previsión, unas expectativas del Fondo Monetario, mientras que las líneas discontinuas era la inflación que se esperaba en las expectativas de abril del 2022. Claramente, de abril 2022 a octubre del 2022, la inflación no ha sido, digamos, la que se esperaba en abril, sino que ha sido mucho mayor a lo que se esperaba en este mes, en el año 2022. Esto no es, digamos, exclusivo en las economías avanzadas, sino que también se observa en las economías emergentes y, por lo tanto, en la economía mundial. En términos generales, el riesgo del COVID sigue siendo uno de los principales motores del desempeño macroeconómico. La inflación se ha destacado en los últimos trimestres del año 2022. En este gráfico se observa precisamente esas contribuciones. Esto es lo que informan, digamos, en los documentos de las empresas que publican. Se les pregunta, ¿no?, ¿cuáles son los mayores riesgos que se observa para la economía o para el desempeño macroeconómico? En este caso, desde el tercer trimestre del año 2021, si bien el riesgo de COVID es uno de los factores importantes, la inflación ha ganado terreno en términos de su importancia relativa en economías avanzadas, y este patrón también se repite en economías de mercados emergentes. Y esto coincide con uno de los aspectos que habíamos vivido en el año 2020. En el año 2020 todo el mundo estaba encerrado, la demanda se contrajo, la oferta también se contrajo, mientras que en el tercer trimestre, a partir del tercer trimestre del año 2021, se empiezan a relajar la demanda. Hay unos excesos de demanda que explican del por qué los precios se han disparado. Todo el mundo sale a comprar. Además de eso, las políticas expansivas ayudan a que la demanda exceda a la oferta, mientras que la oferta está en un proceso rígido, no son capaces de satisfacer ese exceso de demanda y por lo tanto los bienes escasean. Y cuando un producto escasea, naturalmente uno espera que los precios tiendan a aumentar. Entonces son estos factores que explican y que ganen terreno no solamente en economías avanzadas, sino que también en economías de mercados emergentes. Estas son las causas y los factores que explican del por qué la inflación es uno de los riesgos más importantes en estos momentos para el desempeño macroeconómico.
En América Latina, otro de los factores que explica el crecimiento de la inflación es el tipo de cambio. Gran parte de los países de América Latina tienen regímenes de tipos de cambio flexible o bandas de fluctuación, puede ser sucias o limpias. Al tener este tipo de regímenes cambiarios, se conoce como la inflación importada. Cuando la moneda doméstica de los países de América Latina experimenta una depreciación, implica que los costos empresariales aumentan y que estos costos empresariales o los bienes que se traen de afuera, se tiene que comprar en dólares, esto tiene un efecto sobre los precios, porque de alguna manera los empresarios, las empresas tienen que compensar esos costos por ingresos, porque pues mayores costos sobre los ingresos hacen que las utilidades disminuyan y para compensar, para amortiguar esos costos, pues entonces los precios tienen que aumentar. Y el tipo de cambio es uno de los factores que explican del por qué los precios han aumentado también en los países de América Latina. Como se observa acá, los precios han tendido a aumentar desde mayo, el mayo de 2022. La mayoría de las monedas de los países de América Latina han experimentado depreciaciones. En mayor medida, el peso colombiano acá se observa que ha experimentado una de las mayores depreciaciones. Y en menor medida se observa acá México, si bien, digamos, aquí el tipo de cambio se permanece relativamente estable, pero no deja de ser uno de los factores que explica la inflación. ¿Qué medidas han adoptado los bancos centrales para combatir la inflación? Si bien todos los bancos centrales tienen muchos instrumentos para combatir la inflación, los regímenes que tienen metas de inflación objetivo fundamentalmente han aplicado las tasas de interés de referencias. Según en este gráfico podemos observar que las tasas de interés de referencia, es decir, la tasa de interés de política monetaria, han experimentado un incremento bastante significativo desde enero del año pasado. Esto con la finalidad de encarecer el precio del dinero. Aumentos en las tasas de interés implica que el precio del dinero se encarece y por lo tanto se contrae la demanda y esto va a tener un efecto sobre los precios, una caída en la inflación. Entonces, ese es el mecanismo, digamos, mediante el cual los bancos centrales han intentado de combatir la inflación. En este gráfico se observa el incremento de las tasas de interés de política monetaria en países avanzados y en este gráfico se muestra el incremento de las tasas de interés de política monetaria en los bancos centrales de América Latina y América Latina no ha sido la excepción en aumentar las tasas de interés. ¿Cuáles son? Si bien los bancos centrales están intentando de combatir la inflación, pero estas políticas pueden tener consecuencias sumamente importantes para las empresas. Aumentos en las tasas de interés contrae la demanda agregada, pero este aumento de las tasas de interés puede tener un efecto negativo sobre los servicios, es decir, sobre los pasivos de las empresas y los consumidores. ¿Por qué? Porque las empresas tienen deudas con el mercado financiero doméstico y con el mercado financiero internacional. Al tener un escenario donde las tasas de interés están muy altas, entonces los servicios de endeudamiento de las empresas aumentan y por lo tanto esto constituye unos costos y todavía podemos presionar aún más el incremento de los precios. Por eso es que por el momento no se vislumbra, no se espera que los precios tiendan a ceder, a pesar de que en Estados Unidos la inflación ha experimentado una caída importante. Creo que la política monetaria de la Reserva Federal está surtiendo efectos, pero hay que esperar todavía qué es lo que vaya a pasar más adelante. Esto contrae la demanda agregada, como les mencionaba, y esto genera una caída en el crecimiento económico y por eso es que para esta gestión se espera una contracción bastante importante
del crecimiento económico. Eso es entonces en cuanto a la inflación, a las causas de la inflación, cómo se combate la inflación y qué consecuencias puede tener estas políticas contractivas para la economía mundial. Otro de los riesgos que se observa es el papel del endeudamiento. Es uno de los riesgos latentes. En esta parte me voy a apoyar en este documento del informe insignia del Banco Interamericano de Desarrollo, editado por Andrew Pavel y Oscar Valencia, que lo denominan Lidiando con la deuda, menos riesgo para más crecimiento en América Latina. La deuda, ya sea de los gobiernos o de los agentes privados, llámese inversionistas o llámese familias y empresas, ha aumentado no solamente en América Latina, sino que en todo el mundo. En particular, el coeficiente de la deuda bruta respecto al Producto Interno Bruto en la región ha registrado unas cifras históricas del 117%. Y se observa hasta un coeficiente del 140% en las 5 economías más grandes. Y esto, obviamente, la literatura sugiere que un mayor endeudamiento puede lastrar el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque parte de esta mayor deuda implica que los costos, los servicios se vuelven más riesgosos. Entonces, al tener unas tasas de interés bastante altas, pues naturalmente genera una presión sobre el crecimiento de las economías. La pandemia del COVID también ha generado una mayor presión al crecimiento de la deuda porque las políticas de los gobiernos han sido expansivas, es decir, particularmente en el lado fiscal, los gobiernos tuvieron que costear costos para asistir a programas sociales y como los ingresos fiscales cayeron en el año 2020, entonces la alternativa fue endeudarse para poder financiar esa expansión del gasto. Entonces, una de las causas de por qué la deuda ha aumentado en el año 2020 y parte del 2021 fue fundamentalmente por esta pandemia de la COVID-19. En este gráfico observamos los activos y los pasivos externos desde 1970 al año 2020. Las tendencias, en el caso de los pasivos, se observa una tendencia creciente, particularmente acá en el año 2020, es decir, los pasivos que tienen las economías con el resto del mundo, las economías de América Latina, ¿no? Claramente acá hay una tendencia creciente bastante importante. Y los pasivos superan a los activos en estas economías. El crecimiento de la deuda, ahora la pregunta es si realmente es malo o no el crecimiento de la deuda. Per se no es malo. Si las tendencias de crecimiento de la deuda son divergentes, entonces esto constituye naturalmente un riesgo para el crecimiento. Sin embargo, si las tendencias de la deuda son convergentes, es decir, si se observa una estabilidad en ese coeficiente de la deuda, entonces pues hablamos de sostenibilidad. Pero hay más allá de la sostenibilidad, nosotros hablamos de niveles prudentes de deuda. Estos niveles prudentes de deuda en América Latina se estima que están en torno al 45% y 55% del PIB. Estos niveles prudentes de deuda son consistentes con la sostenibilidad, pero esto, digamos, da alertas a los agentes, no solamente privados, sino que también a los gobiernos para que moderen el endeudamiento con el resto del mundo. Acá, bueno, tenemos el incremento de la deuda pública y la privada en distintos en países, en economías avanzadas, las barras de color azul, las economías emergentes en color verde y los países de América Latina en color celestes, por tipos de agentes, ¿no? Los públicos, los privados naturalmente son hogares y empresas. Claramente la deuda privada es superior a la deuda pública.
Entonces, esto constituye ciertamente una alerta, una moderación en cuanto al apalancamiento que tienen para los proyectos de inversión. La deuda bruta en el lado de público, en el gobierno general, en los países de América Latina, ha experimentado tres olas. Una primera ola aquí en la década de los 80, que se llama la década la década perdida, donde gran parte de los países de América Latina experimentaron crisis de deuda explicados por shocks externos. La segunda ola viene acá a finales de los 90 y a principios de los 2000, donde también gran parte de las economías de América Latina experimentaron crisis explicadas por las crisis financieras en los países de asiáticos y en Brasil y en México, fundamentalmente en 1994. ¿Cuál es la tercera ola del crecimiento de la deuda del gobierno? En el año 2020. Claramente, pues, la respuesta del crecimiento de la deuda en este periodo es la crisis sanitaria del COVID-2020, la COVID-19, perdón. ¿Qué se espera de las proyecciones de endeudamiento en el mediano plazo? Se espera que se estabilice, en este caso tenemos en América Latina, se divide en países dependientes del turismo, países que dependen de las materias primas, y aquellas economías que son más diversificadas, donde están las economías más grandes, en este caso Brasil, México, Argentina. ¿Qué patrón observamos? La deuda bruta de los gobiernos es que se observa una tendencia creciente en las economías diversificadas, mientras que en los países que dependen del turismo, fundamentalmente de aquellos países del Caribe y de América Central, se espera que tiendan a reducirse. ¿Por qué? Porque estos países, digamos, esperan que los ingresos fiscales vayan a aumentar por las actividades turísticas. Eso también se espera en los países que dependen de las materias primas, ¿no? La deuda se espera que se vaya a reducir, se vaya a estabilizar en torno al 51%, también explicada, digamos, por aumentos en los precios de las materias primas. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo lo que hemos discutido? Las expectativas de crecimiento no son alentadoras para esta gestión, que naturalmente va a tener un impacto sobre las empresas en términos de toma de decisiones de inversión. En el ámbito del fenómeno de la inflación actual, las políticas, digamos, contractivas, va a también lastrar el crecimiento económico. Un mayor crecimiento de la deuda también constituye uno de los riesgos para las economías de América Latina, y en este contexto estos dos factores, mayores crecimientos de deuda y una política monetaria contractiva, va a tener efectos importantes sobre las actividades empresariales en las economías de América Latina. Esto era lo que quería comentarles. Si tienen alguna duda o cómo sea la dinámica, voy a estar atento entonces para conversar un poco más sobre estos temas que actualmente se están discutiendo en la economía mundial. Perfecto, doctor Alfredo. Ha sido muy interesante y muy acertada la disertación que usted hace en torno a la economía, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial. Ver que tenemos realmente diferentes externalidades que en este momento nos están afectando, y las proyecciones que usted muestra creo que son muy acertadas en torno al hecho de que tenemos una inflación que de cierta forma se está combatiendo, pero todavía no cede, y que de cierta forma va a marcar mucho las tendencias en torno a cómo se debe gestionar la MIPYME. Recordemos que tiene una amplia vulnerabilidad en América Latina, no tiene, digamos, una base económica muy fuerte, y eso va a hacer que realmente nos tengamos que reinventar específicamente y adaptar para poder prevalecer y prosperar en el mercado. Y en esa línea, digamos, doctor Vilca, para darle paso al doctor Sergio García Agreda, recordar que es profesor de la Universidad Privada de Bolivia,
para que también nos comente un poco sobre esa perspectiva que conecta y que usted indicaba justo con lo que tiene que ver con la realidad empresarial de la pyme, específicamente en el contexto del Mercosur y específicamente en ese elemento que usted mencionaba tan importante, que es justamente el tema del post-COVID. Entonces, invitaría al doctor Sergio para que pueda pasar a escena y digamos que al final haríamos una ronda de preguntas pequeña, también entendiendo que en Bolivia están ya un poco avanzados en el tiempo por el uso horario. Digamos que tenemos 3 usos horarios en este momento, en Colombia tenemos uno, en México otro y en Bolivia otro. Entonces, doctor Sergio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por estar tan tarde acompañándonos en Bolivia. Sabemos que ya serían horas de dormir en Bolivia, pero bueno, adelante, doctor Sergio, bienvenido. No, Francisco, de nuevo, agradecerte a ti y bueno, felicitar a nuestro amigo y bueno, compatriota Fredo por el tema que ha expuesto bastante completo. Y nosotros vamos a encaminar ahora los elementos del análisis a un poco el análisis ya en base a negocios, tendencias en América Latina. Y cuando nosotros comenzamos a hablar acerca de lo que vamos a ir analizando dentro de estos nuevos escenarios y tendencias y cómo es que nos van a afectar, pues obviamente se ha venido hablando mucho de este tema del BANI, ¿no? De este nuevo entorno frágil, donde hay mucha ansiedad, donde hay la no linealidad y lo incomprensible, que sobre todo ponen a prueba todas y cada una todo y cada uno de nuestros escenarios empresariales. Voy a referirme a una encuesta sobre un estudio que han hecho Movistar Empresas, en la encuesta de la adopción digital para ver cómo es que nos encaminamos este 2023. Y bueno, pues el 89% de esas empresas invertirán en transformación digital. ¿El por qué? Porque pues 44% han generado un incremento sustancial en ventas con herramientas digitales el 2022 y el 33% han enfatizado que es necesario consolidar esto en una cultura digital en su empresa, dado que ya se cuenta con muchas herramientas de ciberseguridad. ¿Qué significa esto? Que en un estado actual las pymes tienen y van a enfrentar un, un muy, pero muy alto cambio hacia el escenario digital. Vamos a enfrentar un cambio muy fuerte hacia todo lo que va a ser ese escenario global digital que nos ha dejado la post-pandemia. La CEPAL también en un informe nos habla y nos dice qué es lo que está pasando en ese estado de las pymes. Hay una publicación muy interesante de la fragilidad y el desempeño de los nuevos desafíos del 2020, donde en sus estudios del 2016-2018 mostraban la composición de cómo es que nosotros estábamos trabajando el empleo en las microempresas, las pequeñas y las medianas, donde obviamente manteniendo esas tres generaban un 92% de todo lo que es el uso del empleo. Se detalla también que, bueno, las políticas relevantes para poder desarrollar esto, según Felipe Correa en ese estudio, pues son de estrategias país, son estrategias integrales que vienen y deberían estar orientados en políticas de fomento para las pymes. ¿Cuáles son los problemas que se van encontrando en ese estudio? La heterogeneidad de la estructura en América Latina las pymes y cómo están afectando las políticas de productividad y desempeño gracias a los factores macroeconómicos que han sido muy bien expuestos por nuestro anterior expositor. ¿Qué es lo que sucede con estos factores? Pues obviamente estamos en un escenario complejo, estamos en un escenario BANI, estamos en un escenario donde obviamente las economías se están encontrando factores de inflación. Vamos a hablar de que sí, el tema del consumo ha disminuido a nivel mundial, de los factores de consumo de los usuarios y demás. Se están hablando mucho de crisis alimentarias, dado la guerra de Ucrania, factores que nos ha traído los lockdowns para que nosotros podamos ir analizando cómo es que vamos a poder exportar, cómo es que vamos a poder generar mayores transacciones. Y obviamente una Latinoamérica con factores de inflación y con factores macroeconómicos muy complejos en países como Argentina, obviamente Venezuela, y que está
generando un impacto muy fuerte. Por ejemplo, el factor actualmente peruano y cierre de fronteras que han existido durante bastante tiempo, ha afectado en sobremanera, obviamente, a las exportaciones e importaciones a mi país, a Bolivia, y esto en un sector macroeconómico muy fuerte que va afectando, obviamente, en el sector informal, ¿no? El tema del contrabando, el tema de la entrada de productos foráneos, pues que no están bajo escalas de formalidad previamente dichos. Este es el estudio de CEPAL, donde mostraba, por ejemplo, qué es lo que estaba sucediendo en la estructura hacia el 2016. Esto no ha cambiado mucho. Me acuerdo en un evento donde hablaba un colombiano, al cual seguí bastante en ese entonces. Él hablaba de que uno de los problemas que nosotros teníamos que encarar en Latinoamérica, obviamente, era que las empresas en Latinoamérica tendían a ser pues pequeñas, muy rápidas, pero de una tasa de mortalidad muy elevada. Las empresas en países desarrollados eran muy pesadas, muy complejas y de difícil reproducción. Y esto lo dijo él, lo dijo Ricardo Varela en 2008. Me acuerdo en un foro de Pearson, auspiciado por la Universidad de Centrum, Católica Centrum en Perú, y lo dijo claramente. Las empresas deberían ser como gacelas, deberían ser ágiles, no deberían ser ni muy pequeñas ni muy grandes. Pero esta agilidad para la respuesta en contratación, en empleo, en productividad y en desempeño se vería reflejado en su habilidad de escalar, de entrar a nuevos mercados y de sobrevivir. Lo dijo el 2008. Y nosotros encontramos una América Latina con un cambio macroeconómico sociopolítico muy fuerte del 2002 al 2019, 2022, donde prácticamente se han ido cambiando las estructuras socioculturales, sociopolíticas. ¿Y esto qué nos deja? Y aquí vamos a hablar de las tendencias que nosotros tenemos que encarar para este nuevo entorno. Nos deja en un escenario país, nos deja en un escenario latinoamericano, volátil, ansioso, frágil, con mucha incertidumbre y con mucha imprevisibilidad de lo que va a suceder. Los factores más importantes en el tema ágil de las empresas, demostrado por estas encuestas que se han estado haciendo, es que debemos entrar a un escenario digital muy fuerte. Una empresa mediana, pequeña, no puede hoy en día no tener claves estratégicas para poder ser altamente digital, buscar escenarios en toda Latinoamérica. El escenario se ha vuelto cada vez más global. En un escenario global, no donde estemos hablando de una globalización. Alejandro Rolas Gossi hablaba y nos decía que el mundo se está moviendo a través de bloques económicos, dado que el tema de la globalización después de la pandemia iba a ser afectado por este análisis tipo bloque. Si nosotros vamos a comenzar a funcionar a través de bloques económicos y las pequeñas y medianas empresas tienen que identificar que están en un bloque latinoamericano, pues tienen que comenzar a buscar ese concepto de desarrollo de negocios internacionales tan importante. Pensar de manera global y actuar de manera local. Y para eso la única manera es con la agilidad de encontrar aliados, de buscar formas de consolidar y construir empleo. ¿Para qué? Para consolidar este nuevo concepto que tú lo hablabas, Francisco, y decías en el momento de generar este vínculo entre lo que decía el anterior exponente y yo. Tenemos que reinventarnos. Y esta reinvención, esta dinámica de poder reinventarnos, de entrar en un escenario totalmente disruptivo, involucra que tengamos que comenzar a hablar, a buscar alianzas, a buscar colaboración, a buscar cooperación. Y es que hoy en día, con el impacto digital, con todo lo que está sucediendo hoy día, el 2023, con los albores del despertar de manera masiva al OpenAI, porque esto no es nuevo, pero sí hoy en día todo el mundo está hablando de lo que está sucediendo con las
con las inteligencias artificiales, pues ya no debería ser ni muy complejo ni muy difícil para mí, empresario de una microempresa, de una pyme, de comenzar a interactuar y hablar en escenarios digitales. ¿Qué nos deja a nosotros en los ecosistemas de innovación y de tecnología? Es comenzar a hacer llegar ese conocimiento a todos los empresarios pymes que podamos. La realidad de mi país sí se ha despegado, sí hay una transformación digital, pero no está llegando a todos los escenarios de la microempresa. Ha habido un boom en el pago vía QR, creo que somos uno de los países que más ha logrado explotar este tema del pago de QR porque no tenemos una fuerza con billeteras digitales. Pero si ustedes se ponen a pensar que en un escenario disruptivo donde tú tienes una empresa de jardinería y quieres comenzar a desarrollar actividades en toda tu región, apalancarte con conocimiento de otras regiones, es posible. Pero como yo le acerco a esa persona que tal vez no ha terminado una educación secundaria o no ha terminado una educación académica, ¿cómo yo puedo acercar el conocimiento para que esa persona no necesariamente se ponga en la billetera móvil, pero sí que pueda construir herramientas digitales para poder mejorar su negocio, cobrar con un QR? Ese es un rol de nuestro ecosistema, de las tres verticales, de la empresa, de la academia y del gobierno, ¿no? ¿Para qué? Para poder ayudar a que la expansión de las economías digitales ayuden a prosperar no solamente en Latinoamérica, sino que comencemos a hablar con otros bloques económicos y comencemos a mostrar la fuerza colaborativa de nuestras regiones. Se viene lo que se decía una crisis muy importante alimentaria, cuando ustedes se ponen a pensar lo que podríamos hacer hablando Latinoamérica, uniendo nuestras ventajas competitivas, consolidando centros de innovación y tecnología para apoyar el crecimiento conjunto de nuestras ventajas competitivas y poder exportador para otros bloques económicos. El poder llegar juntos a otros países haciendo volumen y haciendo y consolidando mejores precios y mejor calidad para nuestros commodities. ¿Y qué pasa si esos commodities les vamos comenzando a dar valor agregado? Y los factores más importantes en el tema ágil, esos centros de innovación colaborativa de una región ya unida, que pueda apoyar no solamente a las pymes, sino al empresariado como tal. Eso es para mí el desafío que nosotros estamos afrontando hoy en día, el poder generar y consolidar un análisis altamente proactivo de cómo poder encarar esta crisis, estos escenarios turbulentos, estos escenarios complejos, apoyando a nuestros pequeños y medianos empresarios porque son el motor prácticamente de una economía desde las bases. El que las empresas grandes comienzan a entender que el ciclo económico puede y debe de tener un conjunto colaborativo con las cadenas de valor y con las cadenas de apoyo al trabajo de esos microempresarios y de esas pymes. La asociatividad se vuelve ya imperiosa, pero no solamente en regiones rurales ni urbanas, sino ya como Latinoamérica, para dejarnos a un escenario muy importante que lo hablaba con mucha fuerza, el tema de la impredecibilidad en ese factor humano. Si ustedes se ponen a pensar, la no linealidad a mí me dice que tenemos que ser altamente disruptivos. La fragilidad y la ansiedad me dice que tenemos que ser altamente proactivos y que tenemos que comenzar a manejar ese tema colaborativo de competencia para poder eliminar esa fragilidad de no poder ser lo suficientemente fuertes para enfrentarnos a los mercados. Pero el escenario más complejo es esa impredecibilidad de la que se está hablando. Esa impredecibilidad porque todo el día de mañana va a cambiar o puede cambiar. La pandemia a nosotros nos ha dejado el escenario que no todas, pero sí la mayoría de las empresas en el escenario mundial, pues no estaban preparadas para lo que se nos vino. Y para todos fue muy complejo el comenzar a caminar pensando en qué pasaría si volvería a suceder. Hemos tenido varios encierros, hemos tenido varios problemas y esto quiere decir que de pronto tenemos que estar preparados para lo que no estamos preparados.
Y en ese sentido, la inteligencia artificial ha comenzado a jugar un rol, pero altamente importante. Ha comenzado a jugar un rol donde empresas a nivel internacional, me acuerdo que llegó una persona trabajando mucho el tema de aldeas digitales y hablaba sobre, por ejemplo, compañías como Didi en Asia, algo muy similar a Uber en nuestra región, donde la clave de estas empresas, y esto no era el transporte, la clave de estas empresas era la predicción de saber antes de que tú llames para pedir el móvil dónde ibas a ir. Entonces estamos jugando escenarios muy complejos donde las empresas están comenzando a aprender a predecir lo que se viene y para eso nosotros tenemos que acercar este conocimiento a nuestros pequeños y medianos empresarios para que estén cada vez más preparados ante escenarios tan complejos para saber predecir tendencias y cambios de demanda. Para comenzar a predecir y para comenzar a entender que la clave no solamente es saber lo que el cliente quiere, sino entender que al cliente se lo debe sorprender, educar y direccionar. El tiempo de la orientación al cliente se está moviendo hacia un nuevo escenario impredecible, frágil, donde nosotros tenemos que sorprenderlo. Y en este escenario de sorpresas y demás, pues nosotros comenzamos a encontrar un montón. Por ejemplo, este mensaje me lo dejó la inteligencia artificial cuando le pregunté, ¿y tú qué me dirías para que yo me informe sobre las MIPYMES? Y me lanzó este link, por ejemplo, de la OEA que te da noticias todo el tiempo acerca de lo que está pasando en las regiones y que está agarrando conceptos para poder entender lo que sucede en MIPYMES. Mi querido Francisco, yo me quedo con un escenario optimista. Yo me quedo con un escenario donde paneles como estos nos hacen comprender, primero uno, dónde estamos parados, pero sobre todo nos hace entender hacia dónde podemos llegar juntos. Y creo que esa es la clave, el comenzar a entender que juntos podemos comenzar a consolidar un nuevo escenario para nuestros empresarios, pequeños, jóvenes, empresarias, mujeres, siempre y cuando podamos comenzar a acercar el conocimiento hacia ellos, las herramientas de colaboración y los escenarios de colaboración. De nada nos sirve solamente formarlos si no les damos la posibilidad de estar cerca, ¿no?, a los actores. Y los actores nos pueden ayudar y consolidar que la ayuda llegue a todos. Entonces, mi mensaje es, vamos a trabajar juntos a dinamizar la economía de nuestra región, Latinoamérica, ¿no? Así es, doctor Sergio. Muchísimas gracias por su intervención. Creo que el mensaje es claro. Si bien estamos navegando por aguas turbulentas, el optimismo, la preparación y todo lo que tiene que ver con el hecho de tal vez generar una muy buena capacidad de observación, como usted lo indicaba, para poder adelantarse, digamos, a lo que siempre nos enseñan en las escuelas de administración, que es justamente el tema de realizar una buena planificación para poder, digamos, llegar a un objetivo claro. Creo que resume de cierta forma mucho de la participación que usted ha indicado y creo que todos en el nivel de América Latina vamos a ser absolutamente optimistas para poder, digamos, lograr esos objetivos de no solo, digamos, eliminar todas esas incertidumbres y a partir de eso poder, digamos, generar a un escenario más de certidumbre donde nosotros podamos trabajar de manera colaborativa. Muchísimas gracias, doctor Sergio, por su intervención. Y por aquí en el público hacían una pregunta y específicamente le voy a referir a usted y otra al doctor Alfredo Vilca y es cuáles externalidades específicamente presentan mayor influencia para el crecimiento y el desarrollo de la MIPYME en América Latina. No sé si de pronto de la intervención que usted ha desarrollado, doctor Sergio, nos pueda como aportar algunas luces sobre esta pregunta que nos hacen desde el público. Correcto. A ver, el tema, justamente como mostraba la CEPAL, es las MIPYMES son tan heterogéneas. La mayoría de ellas muchas veces construida a base de necesidad, ¿no? Latinoamérica somos muy emprendedores, pero bajo necesidad, y lo decía ese estudio GEM, lo dice la CEPAL, la heterogeneidad que nosotros tenemos
en este momento hace que los factores de desempeño del empleo, de la homogeneidad del conocimiento, sea muy difícil para poder apoyar a todos los sectores de la economía. Cada una de estas empresas tiene particularidades y es que la externalidad más fuerte, obviamente, en este momento es justamente esta crisis que vamos a comenzar a afrontar, ¿no? Es esta crisis de inflación que hablaba Alfredo, esta crisis que se nos viene por el tema de los tipos de cambio, por la no accesos a mercados y demás. Cuando tú te pones a pensar que cada una de estas pequeñas y medianas empresas está tratando de comenzar a consolidar sus ventas en su región y el ciclo económico está comenzando a cambiar totalmente. Y tú le vas a ir sumando a eso, por ejemplo, el tema del contrabando, por ejemplo, los productos informales. Vas comenzándole a sumar eso, el tema de la falta de empleo, por ejemplo, el empleo especializado, o que van a comenzar a llegar diferentes personas que van a querer ese empleo, por ejemplo, ya a nivel internacional, pues la cosa se les complica cada vez más. La falta de acceso a financiamiento es otro factor muy importante que se analizaba en el hecho de cuando tú tienes una pyme. No hay mucho fomento en la región. Tengo un amigo que hablaba y decía, uno de los factores que ha hecho que Estados Unidos vaya hacia adelante es que si tú fracasas en un emprendimiento, pues no te crucifican, ¿verdad? Aquí en mi país, si tú fracasas en tu primera empresa, pues 10 años estás vetado de bancos. Pues, ¿cómo te puedes volver a levantar? Entonces este amigo, Burhan Gopal, justamente del Illinois Institute of Technology, decía, Estados Unidos al tener una empresa, pues tienes que haber fracasado por lo menos una vez, haber quebrado por lo menos una vez. Pero en las regiones latinoamericanas es muy difícil el poder levantarte de nuevo. Y yo sí conozco varias personas que han tenido más de una empresa, siguen levantándose, muchas veces por necesidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú trabajas bajo necesidad, obviamente estás buscando el día a día. Y cuando estás buscando el día a día y cuando no trabajas de manera colaborativa, no hay forma que comiences a expandirte ni que comiences a formarte más para ver cómo puedes mejorar tus realidades. Es el día a día, yo creo que es el que va a terminar arruinando a aquellos nuestros pequeños emprendedores, empresarios, que no puedan vislumbrar que el escenario está complejo. Y van a tener que comenzar a ser cada vez más creativos. Y creo que esa es la clave, ¿no?, para el futuro. Eso, Francisco, ¿no? Creo que la externalidad es lo que decían, esa inflación que se nos viene a todos los países. Perfecto, doctor Sergio. Muchísimas gracias también por sus aportaciones. Y una pregunta dirigida al doctor Alfredo Vilca. He seleccionado una pregunta para cada uno. Digamos que la idea es en otro momento, porque sabemos también del tiempo y también del retraso por el cual les pedimos excusas a todos por pequeños detalles técnicos. La pregunta para el doctor Alfredo sería: la pospandemia ha dejado un gran reto para las pequeñas y medianas empresas porque deben ser competitivas digitalmente y en todos los servicios que ofrecen, y la realidad económica es dura porque muchos no tienen el dinero para invertir. Es necesario proponer soluciones para que puedan adaptarse a los nuevos mercados y las nuevas formas de venta, y cómo las empresas podrían ser competitivas en un escenario turbulento como el que se plantea, doctor Vilca. Adelante. Mil gracias por la pregunta. Yo creo que las MIPYMES juegan un papel clave dentro de las economías de la región. ¿Por qué? Porque son generadoras de empleo, son generadoras de producción y naturalmente, como son pequeñas y medianas empresas, están sujetos a múltiples shocks. Después de la pandemia, obviamente hay muchas empresas que se han intentado de adaptar y han intentado de hacer frente a este shock de la pandemia. En términos de digamos, para que estas pequeñas y medianas empresas sean más competitivas, necesitamos liberalizar los mercados. Resulta que los mercados, llámese el mercado laboral, el mercado financiero,
y otros mercados en los países de América Latina son excesivamente muy rígidas. Por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas necesitan apalancamiento, necesitan acceder a los mercados financieros domésticos, pero resulta que las tasas de interés son muy altas o las restricciones, la institucionalidad son bastante rígidas. Tienes que cumplir un montón de requisitos, tienes que cumplir un montón de trámites administrativos que te imposibilitan, que hacen muy difícil acceder a los mercados financieros para financiar los proyectos de inversión. Entonces, para que estas empresas sean más competitivas en los mercados, necesitamos liberalizar y flexibilizar los mercados, particularmente el mercado financiero y el mercado laboral. Perfecto, doctor Vilca, muchísimas gracias por la respuesta. Creo que el tema de liberalizar los mercados y que de cierta forma nosotros también podamos, seguir de cierta forma apoyando los esfuerzos que hace la gente en la MIPYME en América Latina, no solo por crear empleo, sino también por incluso estabilizar los mismos mercados de América Latina, pues creo que sería la vía correcta y debería ser el propósito de todos. Muchas gracias. Voy a dar paso a la doctora Soily Mary Cruz, directora de SEUNE, para que pueda expresarles también unas palabras. Doctora Soily, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Francisco. Pues agradezco infinitamente pues la participación de tan connotados especialistas en estos temas que a nivel internacional pues están aperturando los foros de este semestre para la licenciatura en gestión de la MIPYME y también para los estudiantes interesados de la licenciatura que he mencionado en UNACH y también de la licenciatura en administración de la Universidad Autónoma Metropolitana que está en la Ciudad de México. Agradezco profundamente la participación del doctor Alfredo Vilca. Muchísimas gracias, doctor. Está en Colombia, tengo entendido, pero es de origen boliviano. Muchísimas gracias por tan extraordinarios datos que tuvo a bien proporcionarnos. Es información que no está fácilmente al alcance, pero pues que nos hacen tener un panorama de cómo podemos visualizar el futuro, ¿no? Para este año, que todavía nos faltan varios meses, y cómo pues esta cuestión que hemos tenido de las dificultades en la pandemia y esta, pues digamos, si no retraso, pero sí lento, muy lento caminar de la economía, pues continúa todavía los efectos, ¿no? Para este año. Sin embargo, pues hay algunas áreas que probablemente tengan mayor oportunidad de recuperación, como los había mencionado. También agradezco profundamente la participación del doctor Sergio García Greda. Muchísimas gracias. Él sí está allá en Bolivia y nos platicaba que pues está en una universidad privada. Muchísimas gracias por ceder su tiempo. Sabemos que ya es un poco tarde para ustedes. Acá en México son las 9:30 de la noche, para ustedes ya son unas horas más, y así es que nuestro especial agradecimiento por haber aceptado esta participación para la Universidad Autónoma de Chiapas. Y bueno, desde luego que deseo agradecer profundamente también la participación del doctor Francisco Javier Arias Vargas, quien es el enlace institucional de la Universidad Autónoma Metropolitana para Sudamérica, y gracias a quien, a sus buenos oficios, pues logramos contactar con ustedes. Así es que también sin su presencia, doctor Arias, esto no sería posible. Muchísimas gracias. Esperamos que esto sea el inicio, ¿verdad?, de estos puentes que estamos tejiendo, construyendo, estos puentes de conocimientos, de colaboración entre nuestras instituciones, desde luego nuestra queridísima Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Azcapotzalco, nuestro agradecimiento a su rector, al doctor Óscar Lozano Carrillo, desde luego al doctor Jesús Manuel, que también siempre está al pendiente, a las personas que lo hicieron posible a través de la tecnología,
Muchísimas gracias a Montserrat, estuvo pendiente, a Rafael por Unach, muchísimas gracias. Y pues bueno, tengo entendido que todo el programa ha sido grabado para que sea de manera completa presentada a nuestros estudiantes. Seguramente que la información que aquí obtenemos con ustedes, toda esta panorama que nos amplía muchísimo la mirada, ¿no? Hacia dónde caminamos, sobre todo desde las oportunidades o dificultades, retos para nuestras pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica. Seguramente para nuestros profesores también, nuestro agradecimiento. Tenemos profesores de México, de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la Universidad Autónoma Metropolitana, y desde luego de todos nuestros profesores en los países de Sudamérica y Centroamérica que nos apoyan de manera muy generosa como profesores invitados y que el día de hoy también en este foro están presentes. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, al personal de SEUNE y al personal de UAM que lo hicieron posible. Pues vamos a aprovechar para darles, si nos permite, doctor Francisco, un reconocimiento a cada uno de ustedes. Es una manera simbólica de decirles muchísimas gracias por preparar este material, por disponer de su tiempo, por ser amigos de la Universidad Autónoma de Chiapas. Ojalá que pronto habrá alguna oportunidad de vernos personalmente. Están cordialmente invitados a esta tierra en el sureste de México. Bueno, pues voy a leer el primer reconocimiento que dice a la letra: Universidad Autónoma de Chiapas, Centro Universidad de Empresa, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Otorgan la presente constancia al doctor Alfredo Vilca por haber participado como ponente en el foro Las MIPYMES y su incidencia en la economía de América Latina. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, a 21 de febrero del 2023. Por la conciencia de la necesidad de servir, que es nuestro lema en la Universidad Autónoma de Chiapas, y firman el doctor Óscar Lozano Carrillo, rector de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, y una servidora como coordinadora general del Centro Universidad de Empresa. Pues muchísimas gracias, doctor Vilca, gracias por su participación y esperemos que seguramente sea la primera intervención en este programa, en esta universidad, de muchas que vendrán más adelante. Muchísimas gracias, doctor, un aplauso para usted. Nuestro reconocimiento y agradecimiento. No, voy a honrar este reconocimiento que me hace la universidad. Y al contrario, yo estoy muy agradecido con todos ustedes por invitarme en esta conversación y particularmente al profesor Francisco. Y no, muchísimas gracias y me sumo a las palabras tuyas, Solia. Yo creo que hay que profundizar estas alianzas y este tipo de foros que ayudan muchísimo y que contribuyen muchísimo a las discusiones, no solamente de la academia, sino que también en otros aspectos. Muchísimas gracias a ti, Zoila, a todos los profesores, a mi compatriota Sergio, un gusto de verlo, y a todas las personas que han estado conectados. Y mil gracias por el reconocimiento. Al contrario, doctor Vilca, un honor haberlo tenido con nosotros. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con otro reconocimiento que, bueno, no sé si me pudieran hacer el cambio para hacer el reconocimiento también a nuestro ponente. Y hoy, bueno, ya lo tenemos aquí en la pantalla. Vamos a leer el reconocimiento, va a estar pendiente el del doctor Sergio en un momentito más, pero vamos a entregarle también, desde luego, su reconocimiento a nuestro estimado, apreciadísimo doctor Francisco Javier Arias Vargas, enlace de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, con Sudamérica y Centroamérica, y también, desde luego, apoyando este programa de gestión de la micro, pequeña y mediana empresa. Y en los mismos términos, la Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Centro Universidad de Empresa, y la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Azcapotzalco, otorgan la presente constancia al doctor Francisco Javier Arias Vargas por haber participado como moderador en el foro Las MIPYMES y su incidencia en la economía de América Latina.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, a 21 de febrero del 2023. Nuestro lema en UNACH, por la conciencia de la necesidad de servir. Y firmamos al calce el doctor Óscar Lozano Carrillo, rector de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, y una servidora, coordinadora general del Centro Universidad de Empresa de la UNACH. Muchísimas gracias, estimado Francisco, gracias por este esfuerzo que el día de hoy pues todos estamos disfrutando. Muchísimas gracias por la organización del foro y por invitar a tan destacadísimos ponentes el día de hoy. Nos estaría faltando el reconocimiento del doctor Sergio. Adelante, Francisco. Si deseas comentar algo o al final. No te escuchamos, está cerrado el micrófono, Francisco. ¿Me indica si ahí ya está? ¿Ok? Ya, listo, ok. Perfecto. No, un saludo muy especial para todos. Muchas gracias por el reconocimiento. Solamente ser breve en las palabras. Ahorita retomo para darle paso también al doctor Jesús para que haga cierre del evento. Entonces, vamos con el reconocimiento del doctor Sergio, por favor. Adelante. Bueno, pues nuestro reconocimiento también a nuestro destacado ponente que está en Bolivia, boliviano también, y él está allá, ¿qué horas serán por allá, doctor Sergio? El micrófono está cerrado, doctor Sergio. Ahora sí. Pues tenemos acá a las 11:30 de la noche. A las 11:30, bueno, como la Cenicienta, antes de las 12 nos vamos a ir. Muy bien. Bueno, adelante entonces, Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Centro Universidad de Empresa y la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Azcapotzalco, otorgan la presente constancia al doctor Sergio García Agreda por haber participado como ponente en el foro Las MIPYMES y su incidencia en la economía de América Latina. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, a 21 de febrero del 2023. Por la conciencia de la necesidad de servir, firmamos por la Rectoría de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, el doctor Óscar Lozano Carrillo, y por la Coordinación General del Centro Universidad de Empresa, una servidora, Solimeri Cruz Sánchez. Muchísimas gracias, doctor Sergio. No, honrado por haber sido parte de este evento y pues apoyar a que ustedes sigan con este tipo de iniciativas para poder generar sobre todo que el conocimiento llegue a nuestros hermanos latinoamericanos que están poniéndole el hombro a la construcción de empresas y que están sacando estas pequeñas y medianas empresas que Dios mediante van a poder interactuar ya no solamente en sus regiones, sino que hoy en día se puede interactuar a nivel latinoamericano, ¿no? En país abierto, y estamos haciendo y estamos esperando hacer muchas más cosas con sus universidades y con su país. Muchísimas gracias, doctor Sergio García. Pues vamos a darle la palabra nuevamente, regresársela al doctor Francisco Arias, nuestro moderador. Adelante, Francisco. Perfecto. Como ustedes saben, la licenciatura es el esfuerzo no solamente de la Universidad Autónoma de Chiapas, sino que también la Universidad Autónoma Metropolitana es parte importante de todo este proceso. Entonces me gustaría darle la palabra al doctor Jesús Ramos, el jefe de la División de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, para que haga el cierre protocolario y después de esto dar la despedida de mi parte a cada uno de ustedes y el agradecimiento enorme a los ponentes por estar aquí y por darnos sus conocimientos el día de hoy. Doctor Jesús, adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor Francisco Arias. Pues muchísimas gracias, doctor Alfredo Milka, doctor Sergio García Agreda, el maestro Paul Marino. Efectivamente, no quiero dar el cierre como tal y ahorita se los comento. Protocolariamente tengo que hacer, pero creo, doctor Francisco Arias, muchísimas gracias. Debería ser y así asumo yo el compromiso. Agradezco a la doctora Soylimeri, a la maestra Janet,
que creo que tenemos que hacer muchas cosas. El día de hoy se inició el foro. Lo que sigue es cómo nosotros desde universidades comprometidas con la sociedad, con una de las poblaciones más vulnerables como es a nivel Latinoamérica, que es en las MIPYMES, donde no solamente se configuran o se concentran esfuerzos económicos de una persona, sino de muchas familias que lamentablemente con toda la situación que hemos estado viviendo, pues son las más afectadas, ¿no? Un saludo muy cordial a Latinoamérica, a Perú en particular, porque este proyecto, si bien es cierto, ahorita está con nosotros ustedes, colegas, doctor Alfredo, doctor Sergio, maestro Paul, doctor Francisco, pues también hemos tenido ahí la posibilidad de poder trabajar de forma conjunta desde Latinoamérica. Entonces, este gran foro, las MIPYMES y su incidencia en la economía de América Latina, nos comprometen, y creo que hoy más que nunca tenemos que aprovechar estos medios tecnológicos y poder empezar a plantear el siguiente nivel. Sí, la comprensión, el estudio, pero apostemos a la intervención, a la transformación. Ya se hicieron muchos esfuerzos, pero creo que podemos hacer más ahora aprovechando nuestras relaciones. Entonces, enhorabuena, muchísimas gracias por su tiempo, por su conocimiento, por socializar a los profesores y profesoras que nos siguen, que también están atentos nuestros estudiantes, y creo que es magnífico recibir este primer foro desde Latinoamérica. El siguiente es ya en particular en México, con la UNACH, con la UAM, y pues consolidar. Creo que estamos también rompiendo el paradigma de que la educación no únicamente o el conocimiento se queda en algún país, sino en toda Latinoamérica, y creo que ustedes nos han dado muchísima fortaleza. Insisto, han convertido una licenciatura no solamente a nivel local, desde Chiapas, sino nacional, pero ahora latinoamericana, ¿no? Y creo que hay que consolidarla, hay que revisar en su momento, pues cómo la podemos registrar oficialmente y que nos permita trazar planes conjuntos. Termino, es urgente hacer visibles estas formas de gestión de las MIPYMES desde Latinoamérica, y pues no reproducir el conocimiento norteamericano o de Occidente, ¿no? Creo que tenemos formas propias muy buenas, muy positivas, que ponen en el centro a las personas y la vida y el bienestar, ¿no? Muchísimas felicidades, doctor Francisco, por la coordinación, doctora Zoila y maestra Janet, gracias, licenciada Michelle Montserrat, licenciada Fernanda. Este es un proyecto colectivo, como lo han visto, y pues seguiremos siempre así, y pues siendo las 9 horas aquí con 42 minutos de acá de la Ciudad de México, ahí ya muy noche, 10:42, 11:42, pues damos formalmente concluido este primer foro, las MIPYMES y su incidencia en la economía de América Latina, en este martes 21 de febrero del 2023, ¿no? Muchísimas gracias, felicidades, saludos desde México, los esperamos pronto por acá. Tu micrófono, Francisco, creo que no te escuchamos. Muchísimas gracias a todos. Ahora sí, al doctor Alfredo Garibay, que también lo vemos por aquí conectado, director del Departamento de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana, a cada uno de los miembros de UAN que se conectaron, a los anfitriones, a la gente de UNACH y a todos los estudiantes, que precisamente todos estos foros son para ustedes, para que específicamente, independientemente de donde se hayan conectado en toda la realidad latinoamericana, porque tenemos gente de Colombia, de Bolivia, de Perú, de Honduras, tengo mis estudiantes aquí, tengo también colegas de Colombia. Realmente creo que ha sido maravillosa esta jornada. No los vamos a molestar más porque sabemos que en diferentes latitudes ya es un poco tarde. Seguirlos invitando, como lo decía el doctor Jesús, para el siguiente foro, que próximamente también por redes sociales les vamos a indicar la programación. Un abrazo para todos, un abrazo latinoamericano, y que tengan una muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego, chao. Hasta luego. Hasta luego, descanse. Gracias, Fer, gracias, Michelle. Soy